hoy realmente sí estamos dando un paso muy importante en nuestras vidas con Lisana, porque encontramos un lugar donde potencialmente podría ser nuestra boda y casualmente es uno de los lugares que más nos gusta y que más nos enamoramos de todo lo que ya hemos visitado, de todos los lugares que ya fuimos. ¿No es cierto, mi amor? Estamos en las terrenas Samaná, fue el lugar que vinimos con un motito, sí, hay un video sobre eso, pasamos, fuimos a la playa y nos gustó mucho. Nos gustó mucho y nos enamoramos y dijimos, vamos a volver a ver ese lugar a ver si encontramos algo. Así Y encontramos una casa que van a ver ahora que es justamente para eso, para hacer casamiento. Tiene un amigo. Viene con el perrito también si alquilás la casa. Él es el que te recibe, el que te abre la puerta, todo. Tiene una sala hermosa. Tiene una sala muy grande, pueden dormir 10 personas acá adentro por lo que nos explicaron, pero puede hacer una fiesta de hasta 50 personas. Ahí está la señorita Alejandra. Ya tú sabes. Próxima boda va a ser ella y William Ramos TV, si Dios quiere. Va a salir corriendo el pobre. No le pongas esa presión. En la boda tiro la flor justo para ustedes, ¿eh? Bueno. Apuntale bien, Lisana. Sí. ¿Te imaginas? Aquí una hermosa... Un área de piscina. Sí, ahí tengo la piscina. Una piscina. Acá tiene esta reposera para uno reposarse. No, Tomar ¿para qué van a...? sol. ¿Eh? Tomar sol, bañarse. Exacto. Pero Lisana va a decir por qué quiere esta casa. ¿Por qué? Porque Lisana desde el primer día que yo la conocí, me dijo, primero dijo así, me quiero casar, quiero tener 3 hijos y me quiero casar enfrente al mar. ¿No es cierto, Lisana? ¿Y qué tenemos Ya ahí? muy decidida desde chica de lo que quería. Y acá lo que realmente nos enamoró de este lugar que es esto. Esta vista al mar, con esas palmeras. Vamos a caminar y mostrar un poco. Tiene la arena ahí. Mirá. Aquí vengo con el vestido. Con el vestido, Mateo, mira. Acá Lisana viene con el vestido y alguien se lo viene agarrando así. Con la música. Este es el sueño de vida de Lisana. Casarse enfrente de la playa. Sí. Y eso es lo que estamos luchando para que ella lo realice. Así que esta es una posible... Ahí el señor está cortando los cocos para que no te caigan en la cabeza. Así que esto es una posibilidad también. Hay que tener cuidado. Sí. Están los tigres ahí en la palmera. Ahí está, ¿ves? Saca los cocos. Y hay un bar también para allá. Acá se puede poner una pista. Y miren, y de acá se ve la casa desde la playa. Miren qué hermosura. Pero lo que más nos gustó todavía es que salís acá a la playa y, por ejemplo, para que no me caiga nada en la cabeza, que si no, no va a haber un casamiento, va a haber un... Mateo, qué oscuro. Y el barco te busca acá y ya podés ir, por ejemplo, a hacer un tour o lo que sea. Y esto, lo que ven acá, es la primera playa de las terrenas que conocimos con Lisana y que nos enamoramos. Sí. Es el lugar que más nos gusta de República Dominicana, que es justamente todo esto que ven acá. Para nosotros, diríamos nuestro lugar favorito en el mundo. Así es. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a buscarlo a William, vamos a agarrar esa lancha y nos va a llevar a conocer lugares de acá que nunca lo hemos visto, Sí. que dice que son paradisíacos. Así mismo, pero solo él sabe decir dónde vamos, así que en un rato ya arrancamos y que él explique. ¿A dónde vamos? Sí. Hermano querido, buen día. ¿Cómo Bien. dormiste, William? Mi hermano, demasiado bien. ¿Dormiste bien? Demasiado bien y contento. ¿Por qué? Porque creo que el cometido de traerte aquí se va a cumplir, creo yo. ¿Sí o no? Estoy muy, ¿cómo se dice? Con fe de que eso va a suceder. Y lo increíble es, mira, mi hermano, para mí, cuando Mateo me dijo, yo quiero Sí. buscar un lugar en la República Dominicana para yo celebrar ese día tan especial que es la boda, yo inmediatamente pensé en este lugar porque para mí esta es una de las propiedades más especiales de la República Dominicana, porque solamente tenemos que mirar aquí a la izquierda. Mira esa playa, que es una playa que se llama la playa de Portillo. Ah, de Portillo, ahí está. Claro. Porque dijimos, vamos a preguntarle al William dónde estamos para que le diga a la gente porque no sabíamos. Perfecto, mi hermano. ¿Y a Esta dónde es la- nos vas a llevar, William? Ahora entonces nos vamos a embarcar porque voy a llevar a Mateo y Lisana a conocer para mí una de las tantas hermosas playas dominicanas, que es la playa, no te voy a decir porque ahora cuando nos Dale, embarquemos que tú vamos a ver. Pero sin duda es una playa, No te- maestro, es una playa que solamente se accede en bote.
Y es una de las playas más especiales de Samaná. ¡Wow! Cuando tú veas eso, si tú tenías dudas, si tú querías vivir en República Dominicana, se acabó la duda. acabó. Nos fuimos. No. Poneme un poco en la nuca, mi amor. Que es ahí donde más me quema. Ahí está. Pero gira porque se Y un poco en la cola también. ¿Cómo va, comandante? Leonardo, ¿todo bien con usted? Bien, gracias. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias. Gracias. Comandante Mateo, un gusto conocerlo. Gracias. Permiso. Dele para adelante. Vamos. Vamos para la playa. Mira, mi amor, van a pescar. Ya tiró la caña todo. Ah, él va marchando con la lancha y la... Claro, eso va... Como en Estonia, ¿te acordás cuando pescamos y el cosito hacía así? Entonces acá no hace falta que le dé el movimiento, la lancha lo da. Se puede agarrar, maestro, dorado. Eso es interesante también saber. ¿Qué se puede agarrar? Dorado. Se puede agarrar palgo, picúa, el guajo también. Se puede ¿Pescado grande? Sí. Con eso se pesca grande, ¿no es cierto? agarrar. Sí, claro. No hay problema. ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios mío! Sonaron las dos. Se armó el problema, la vaina, el lío, hermano. ¡William, Dios santo! ¡Ay, Dios! Ay, bueno, vamos con el bueno. Mirá los dos, pero qué rápido. Yo a veces estoy 3 horas y no agarro nada. Así Se mismo. fue. Ah, sí, bueno, eso es algo que nos pasaba con Isana. Esos pescados se escapan porque el anzuelo, no sé, se desatan. No, claro, no, y que no es fácil. No, y William, hay una técnica para vos sacarlo del agua. Tenés que empujarlo rápido porque él se desata. Pero puede ser que algo agarraron. Ah, se No, al final. Ahí viene, mirá. Nosotros grabando y nadie jalando, nadie ayudó al capitán, así no vamos a pescar nunca. Qué loco. ¿Viste, Lisana? Como Siempre sale una alga, entonces digo que es almuerzo vegano. sushi. La VPN Suyar, que auspicia este canal, tiene una información muy importante para ustedes en este mes. ¿Qué es un VPN, Mateo? Una VPN, Lisana, es una red privada virtual que te va a permitir conectarte a todo el mundo, navegar de forma anónima y segura y acceder a contenido que a veces está bloqueado en tu país, pero lo vas a poder ver con la VPN. También puedes proteger tu identidad y tus datos personales al navegar el web o hacer compras online, ya que te va a notificar si tus datos se han vendidos en internet, están ahí disponibles para que los hackers te lo encuentren. Aparte de eso, podés aprovechar los descuentos que vas a encontrar en otros países, como por ejemplo vuelos, alquiler de auto, alojamientos, entre otras cosas, que a veces en tu país no lo tienes disponible. Así que aprovechen este mes, porque con el código MIL que les dejamos en pantalla, tienen 3 meses gratis. Cliquen en el link que les dejamos en la descripción del video y aprovechen todos los beneficios que le da la VPN Surfshark. Mira el William cómo se vino preparado hoy con la conservadora. Esta es la clase de amigo que tú deseas tener. Es la clase de amigo que tú dices, este hombre es 1 en 1.000.000. Así que ya sabes, Alejandra, aquí tienes un marido para toda la vida. No lo sé. No voy a decir nada. ¿Eh? No, Solo falta que el William haga el pedido para que volvamos al casamiento. William, juégatela. Juégatela, William. ¿Para cuándo? Aquí falta un anillo aquí. Yo no sé. ¿Para cuándo el anillo, hermano? ¿Para cuándo? Tigre dominicano. Ese es un tigre, ese es un tigre. Parece una piedra, pero por lo que contaron, esto fue un coral. Está muerto, ¿no? Pero tiene como puntas y era un coral. Esas villas es lo que se conoce aquí como las villas de ultra lujo. Y son famosas porque vienen muchos actores, que si Vin Diesel, Marc Anthony, ese tipo de personalidades suelen hospedarse en lugares así, que te pueden costar una noche $6.000, $8.000. Esa, por ejemplo, se llama Cap El Limón. Y le hacemos una invitación formal en el canal de Mateo y Lisana, que nos inviten para allá, para nosotros grabarle video. Yo no conozco eso todavía, maestro. Wow. Hagan el llamado. ¿Y cuánto será que cuesta, William, en una casa ahí? Comprarla.
Millones ya de eso- dólares. Ya eso es invaluable, sí, ya eso está muy costoso, con un terreno frente al mar, un acantilado precioso al lado de Playa Morón. Oh, Ya eso es incalculable. Mira dónde Queremos ir, por favor. está. Sí. ni que sea para limpiarla la casa, yo voy y la limpio. Para lo que sea, invítenme. Corto el pasto. Llámenme para algo, yo voy igual. Lo que necesiten, una mano de pintura, servir unas botellas, ¿no es cierto, William? Claro. Uno se adapta a la situación. ¡Wow! Este es otro coral. Muerto. ¡Wow! 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 Tú sabes que parte de la excursión. Parte de la excursión es agregar la adrenalina. Mateo grita más que yo, ¿eh? Sí. Parte del viaje es la adrenalina, mi hermano. Adrenalina es parte de. Hermano, esa no me la esperaba, hermano. Estos tigres no son fáciles, estos capitanes. Ahí te diste cuenta que no soy tan tigre así, hermano. No, pues uno va aprendiendo poco a poco. Miren lo que es esto, Dios mío. Lisana, tenés corales acá, creo. No sé qué. Por ahí se hace noche, por esta zona. También. ¿Qué es esto? Si dije que Saona era un paraíso, entonces ¿qué me queda para acá? No tengo un adjetivo. No tengo adjetivos, William Ramos, para decir qué es esto. No me quedan adjetivos. Lo que pasa El diccionario no ha inventado una palabra para describir tamaña belleza. Ni para la playa ni para mi mujer. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué Es bello! lo que, hermano, gracias, gracias. ¡Wow! ¿Qué es esto? Dios mío. Era lo cristalino de esa agua. No. ¿Qué? Acabo de llegar Wow. al Real Paraíso, uno de los tantos que tiene Samaná. Playa Ermitaño, que era el nombre que yo le tenía ahí guardado. Ermitaño. Ermitaño. Porque supuestamente aquí vivía una persona que le decían el ermitaño, que vivía solo, que solamente se llega aquí en bote. Entonces estos son de los sitios que todavía no están muy desarrollados, gracias a Dios. Mirá lo que son estas plantas. Esto es lo que más me había llamado la atención cuando fuimos a Saona, las palmeras. Las palmeras, así son miles hay. Son naturales. Y fíjate que cada región tiene como su característica, porque Saona es muy bonito también, pero esto es otra cosa. Es otra cosa. Esto es menos turístico todavía, ¿eh? Mucho menos. Como más natural todavía. Mucho más. Mateo, Oh, yo de las playas tenía Maldivas en la lista 1. sí. Ahora ya no. ¿No? Ya no. ¿Esta le ganó? Sí. Porque Creo no es que solo sí. la playa, la vegetación, la palmera. O sea, es perfecto. Que puedes pescar, o sea, cocinar, o sea, es increíble. Es increíble realmente, es muy Porque- natural. Y también escuché que aquí hay también tiburones para verlo, entonces no es que... Ay, pobre Maldivas, me encantó, pero el combo total de playa dominicana. Ahora, ¿sabés lo que es lo más increíble, mi amor, para mí? Gracias por esa palabra. Es saber cómo ese tipo hizo para subir la lancha arriba de la arena. Eso es lo más loco ahí, mirá. ¿Cómo hacen eso? Eso me impresionó más que las palmeras. Suben la lancha arriba de la arena. Eso es algo único, es una maniobra dominicana. Solamente un tigre lo puede hacer. Eso un tigre dominicano lo hace. Pero mira, qué bonito esa palabra de Lisana, que viene de Estonia, ¿Viste? que han viajado tanto, Sí. Maldivas, tantos lugares. Y yo creo que es un mensaje para el dominicano que está viendo esto, sobre todo que vive fuera, que entienda el potencial que tenemos nosotros y que empecemos a creerlo. Tú sabes, ese es un bonito mensaje, te agradezco ese mensaje. Atención a los dominicanos, de verdad. William Presidente 2028. ¡Vote! Miren que yo no soy el único mandado en la familia, ¿eh? A William también la mujer le hace sacar 150.000 fotos. Y la hago callado. Callado Sin quejarme. y todavía dice así, posición 1, posición 2, posición 3. Oh, sí, Hasta para que tiene vayan que saber las poses de memoria. Mira, Mira, como un se, profesional. se agacha todo. Pero lo hacemos todo por ellas. Todo lo que nos pidan lo hacemos, Todo por amor. sin quejarnos. Falta nomás que le pidas el matrimonio, William, sin quejarse. Mira, está perfecto ahí. Ve. Mirá, ya está agachado. Ya tienen la miniatura, William.
Mirá, se casaron. ¡Viva los novios! Vale todavía. Ahora voy a dejar a Mateo y voy a hacer snorkel. Chao, mi bello. Si pasa algo, rescatame. Te rescato. ¡Qué lugar! Hermoso, ¿no? Esa máscara. Las mejores fotos, ¿eh? No me hagan memes, por favor. No hay nada. Ok, el chico para hoy se rindió, ¿eh? Se rindió de disfrutar. Esto es algo que siempre le voy a pedir a la gente y de todo corazón lo digo. Llévense la basura en casa, pongan una bolsita, recojan y llévenla. Y les juro que vamos a mantener un lugar más limpio para todos. Porque a nadie en este mundo le gusta la basura. A nadie. Es solo poner una bolsita y llevarla en casa y la tirar en la basura. No cuesta nada. Así que se los pido de todo corazón. Llevemos la basura en casa y la ponemos en el basurero. Uy, mirá, ya hay más vidrio y latas. Eso es algo que tenemos que mejorar toda la sociedad. Y no importa el país, siempre se encuentra un lugar. Siempre se encuentra un lugar tirado. Hermanito, ¿aquí es donde hacen el grill? A ver, que yo nunca vi un grill dominicano en la playa. Oh, mirá, ¿tiene carbón? No, gas. Ah, es a gas. Este es el gas que usan para la parrilla. Sí. Qué práctico. ¿Y cómo condimentan las patitas? ¿Le ponen algo? ¿Qué le ponen? Ajo, cebolla. Ajo, cebolla y orégano y salsa china. Espectacular, las voy a probar ahora. Gracias, muchachos. Un abrazo, Dios me los bendiga. Igual. Vamos a probar el asadito, Lisana. A ver qué tal. Si los chicos no vienen, más Y para vamos a darle. nosotros comemos. Mirá. Oh, lo que no pescamos, pero bueno. Mirá, qué lindo. ¿Qué pescado es este, mi hermano? Ese le llaman el sierra. Sierra. Carita sierra. Espectacular. Wow. Ahí están las patitas. Ah, y acá unas papas, cebolla y unos ají. ¡William! William está como con 10 mujeres, ¿Para qué lo voy a llamar? Voy a llamar a William. ¡William! Bendito tú eres, William, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de nuestro vientre, Jesús. ¡Amén! Que Dios te bendiga, William. Yo creo que William es un hombre imán. Atrae, él atrae. Mira cómo estoy yo aquí, maestro, mira. Mira, ¿qué es esto? Este es el verdadero tigre dominicano. No es verdad, el verdadero tigre dominicano. La entrenadora que nos pone fuerte, hermano. Está bien. Para que tú veas que este país es un patio, mi hermano, que donde quiera que tú vas, tú te encuentras gente, amistades, mi hermano. Sí. Y te invitan. Y eso es lo que nos encanta de Dominicana, la Oye, amistad. esas mujeres me llamaron que si quería beber. Yo no, yo estoy tranquilo porque vamos a comer. Ya entendieron, pero esto es un paraíso, mi hermano. Mira. Ahora, yo quería invitarlos a comer porque la comida está lista. Vamos arriba. Ven, come, únete. No quieres eso. Ay, No no voy a quiera. dejar sin comida. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, Come más que únete. nosotros tres Más juntos. que 3 hombres juntos. Nosotros comemos poco, ven. Tranquilo, no te preocupes. Él se queda aquí, tranquila. Miren, chicos, qué lindo lo que hay acá. Sí. Pescadito, pollito y ensaladita. Coño, pero lo tenían bien guardado, ¿eh? Así que buen provecho, disfruten. Gracias, maestro. Y espero que les guste. Buen provecho. Gracias, mi hermano. Porque lo cociné para ustedes. El pescado que el gran Mateo se lanzó al mar a pescar. Exactamente. Para Lisanita. Y lo se saqué tiró. con los dientes de mi boca. Impresionante. Eso nunca se había visto. Mira, este es el pescado que el señor casi agarró en la lancha, pero se le escapó. Vamos a ver. La carne es suave, no tiene espinas y tiene mucha carne. Sí. Entonces lo hace un pescado muy
Sabroso. suculento, sabroso para comerlo. Por eso busqué aquí y voy a comer. Mirá, Lisana, filmá cómo empujan la lancha. Mirá. Qué fuerza que tiene. Miren qué precioso. Volviendo ya para la playa donde salimos, nos encontramos con estas casas que son de lujo pero terrible, y es justamente acá donde el William comentaba: acá me quiero casar, hermano, me decía. Y le digo: materialízalo, William, materialízalo, le dije a Alejandra, porque aquí será, hermano, Bueno, aquí será. si tú te fijas, ahora mismo tienen una ceremonia que van a hacer un casamiento. Casualmente. Aquí en esta villa, que es lo que yo le decía, de las villas de ultra lujo de República Dominicana, que son esos contrastes. Pero mira esa locura. Pero mirá, fíjate Mira la eso, estructura que le hicieron hacia afuera de la piedra. Increíble. Para que tengan un deck sobre el mar. Con un jacuzzi ahí infinito. Con mira, un ve, jacuzzi infinito. ¡Qué locura! Hermoso. Y Playa Morón ahí, que también es otra joya de la República Dominicana. Yo espero, William, que cuando te cases ahí nos invites, ¿no? Cuente No con te eso. hagas el desconocido. Cuente con eso, maestro. ¿Quién es Cuente con Mateo? William, te vas a casar, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién es Mateo? No me acuerdo. Mi hermano, Mateo, ¿Quién mi es? hermano. Bien, bien. Van para eso seguro, ¿eh? Volvimos ahora, un lindo paseo. A la casa de los sueños. A la casa del casamiento. ¿Quién sabe? Casamiento, tío. Ojalá. Ojalá sea acá. Ahora lo que vamos a hacer es pagar el viaje y después seguir viaje. ¿No es cierto, William? Todavía esta aventura ¿Esto no se acaba. sigue? Esto sigue, maestro. Buen día, mis tigres. ¿Cómo andan, mis hermanos? ¿Qué es lo que es? Ya saben. Usted ya sabe. Ya tú Aquí sabes. con el señor William en la Pantera Gris. Claro Ya que tú sí. sabes. Ya tú Y sabes. la tú señora sabes. Alejandra, ¿Qué ya lo tú que? sabes. Y ahora vamos rumbo a las galeras, mi hermano, que es la punta de Samaná. Tú sabes que a lo mejor la gente no tiene idea y cree que a lo mejor Samaná es un solo lugar, pero nosotros acabamos de llegar de Las Terrenas. Claro, estábamos en Es las terrenas. otra zona. En la otra punta. Es la primera punta desde Exacto. que tú llegas. Salimos de una punta, ahora vamos hacia la otra. Y ahora vamos a la otra. Entonces, la diferencia entre Las Terrenas y la galera es que Las Terrenas normalmente es un sitio con un poquito más de desarrollo. Hay muchos hoteles, hay muchos restaurantes. Y en la zona de las galeras, entonces, está menos desarrollada, pero hay más aventuras. O sea, hay más playas ocultas. Claro. Aventura a ese nivel. Sí, sí. Y eso es lo que vamos a ver. Para caminar y todo. Senderismo, todo ese tipo de cosas. O sea, que otro tipo de turismo, más para el mochilero, Ajá. más para el que está en la onda espiritual, me atrevería yo a decir. Perfecto. Menos personas, menos turístico, pero para mí de la zona más especial de Samaná, para mí, una opinión personal. A lo mejor la gente dominicana que nos ve ahí podrá comentar. Y, pero y también vamos a visitar un lugar que William también nos va a mostrar hoy, que podría ser potencialmente para festejar el casamiento. Ahí vamos a ver qué nos gustó más. Sí. Ahí vamos de vuelta. En un barquito a la playa. Pronto. Playa Frontón. Allá vamos. Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto, hermano? Esta es la playa Frontón. Esta es la playa La famosa Frontón. playa Frontón. Sí, señor. Solo se puede llevar de barco acá. También hay un sendero Ah, que se por puede el hacer a sendero. pie, pero es complicado. No es para cualquier persona, hay que ser bien aventurero. Un sendero como en una hora tú llegas, pero es un poquito complejo. Pero la manera más, digamos, interesante es venir en bote también, porque tú vas viendo todo lo que hay alrededor. Claro. Pero mira ya cómo empieza a cambiar el panorama. No, Entonces, es una es lo que te locura digo. este lugar. Y el color del agua es turquesa. Qué impresionante. Esos son corales. Sí, señor, corales. Y ahí están las cuevas de los taínos.
Eso es importante porque aquí hay mucho turismo antropológico con el tema taíno, pero aquí lo que abundaban eran los indios ciguayos, Ciguayo. que es diferente al taíno, ¿sabes? Porque aquí estaba poblado por varias etnias, vamos a decirlo así. Y entonces en esta zona era una zona de ciguayo, pero bueno, eso es otro tema muy amplio. Pero sí, aquí hay muchas pictografías, muchas cuevas con mucha historia de nuestros ancestros, que tristemente la hemos ido perdiendo, pero hay que mantenerla viva. Claro. Un legado invaluable. ¿Por qué le dirán frontón? Seguramente por la pared, ¿no? Porque el un peñón. frontón es una pared. Exactamente. ¿Viste cuando uno juega al tenis que practica con el frontón? El frontón. Es lo mismo. Acá podemos traer la raqueta William y jugar al tenis con la pared. Podemos dar una jugadita, ¿No es maestro. cierto? Y también se escala, que esa es otra cosa que tú me preguntabas. Bueno, Eso es importante. creo que sí, yo creo que esta, Lisana, no sé para vos, no sé para vos, Ale, pero debe ser la playa más linda que ya vi en mi vida. Así mismo. Impresionante, ¿sí? Y ahora estábamos recordando que sí vine en una ocasión, pero vine en el trayecto que dice Will, que es a pie. Sí, Alejandra vino a pie. Pero no, o sea, quizás no tengo tan claro el recuerdo, pero verla de frente desde el agua creo que es lo más impresionante que hay, porque ves el tamaño de la formación rocosa, el color del agua, como que así es que te deja loco. Y tiene cero invasión humana acá. Cero, porque esto es parque natural, mi hermano, y esperemos en Dios que se mantenga siempre así. ¿Y vos, mi amor? Esperemos en Dios. A mí me encantó, es precioso, Sí. pero la playa de ayer, Ermitaño, Ermitaño 1 y 2, ¿no? el 2, no sé por qué mi corazón está en las terrenas, lo que sea allá me encanta, Te encanta más. sí, pero obviamente es una locura. La playa del Ermitaño ayer y esta, yo siempre digo que van ahí. Bienvenidos al Paraíso, parte 2. La playa de Samaná, también es importante mencionar, la mayoría de playas así súper exóticas están en Samaná. Digo, en todo el país las hay. Claro, pero acá las de están aquí Ajá. son increíbles. Mariposa. ¿Vos no querías poner los anillos en una cosita Sí, así? pero Mirá, ahí lo tenés. Pero eso que es como una, pero no sé, es como, no sé explicar. Esa, ay, ¿viste eso que tiene una cosita y va como más? Che, William, ahí hay para comer, hay un restaurante. Y abrieron hace poco, porque normalmente esto era virgen, pero los muchachos han puesto eso bastante bonito, acorde, digamos, con el entorno. Y ahora ya tú puedes inclusive pedir una bebida, que si tu cerveza que te gusta a ti, un coco loco, como le llaman. Yo creo que ya tú no, sabes. y yo no traje la billetera. No, tranquilo, que por cuarto no se pare, mi hermano, que ahí hay dinero, no se preocupe. Si no, aquí fían, mi hermano, como dicen los Al tigres, fiado. te fían. Mi hermano, le pagamos, le mandamos una transferencia, no hay problema. Esos son los huesos de una ballena, ¿ves? Fosificados, que se dicen. Falsificados, ¿se dice? Falsificado. Falsificados. Falsificado. Bueno, en este caso falsificado porque no es verdad. ¿Cómo Pero- que no, William? Yo escuché que el guía diga, estos son los huesos de una ballena y ya tú sabes. Eso se lo decimos a Lisanita cuando Mateo la quería engañar cuando tenía 18 años, pero ya a esta altura del juego no. Ya no me cree más nada, Lizana. Pero mira lo que sí te voy a explicar, Mateo. La primera vez que vine al frontón fue en el 2004 y la única persona que yo encontré en ese año era un francés, Un que taíno. era escalador, no, un francés escalador. Wow. ¿Y sabes lo que están haciendo? Escalada Ah. a bouldering, justo en este lugar. ¿Tú te Solo fijas que con tiene- sus manos. Sí, tú te fijas que tiene como unos espacios, mira, tú Sí. ves que tiene espacio. Entonces aquí con una colchoneta debajo hacen lo que le llaman bouldering, que es que se van agarrando así. Wow. Es peligroso. A ver. Porque lo hacen con colchoneta. Ahora Entonces se es como que caen. tú vas agarrando los huecos y vas subiendo, pero como le digo, eso se hace a Mira, nivel ve. profesional. Mira, ve. Y van poniendo los pies aquí, no sé qué, no sé cuánto, pero eso no es tan sencillo. Ah, ¡Ay! ¡Yo no puedo! Está pesado el hombre. Me duelen los dedos. Claro, mi hermano. Wow. Esto sí era un diente Ah. de un camello fosilizado, ¿ves, mi amor? Ahí, De no la te, ep- ahí no te lo discuto. De la época tridimensional. De la época mesosónica. tridimensional. Che, qué lindo esto. Sí. Como tú, mi amor. Vos, no, Lizana, más linda que vos yo no he visto. Y nunca veré. Qué piropo dijo esa Yo no mujer. quiero otra mujer que no sea mi propia esposa. Wow. Yo a mi esposa me levanto a la mañana y lo primero que hago es mirarla. Para no olvidarme lo que es esta mujer. Ya tú Ay, sabes. Ya tú sabes.
Ya tú sabes. Hermano, usted es un verdadero romántico. Soy un romántico, soy un hombre monógamo. De una única señora. Atención los dominicanos, eso no se suele decir en República Dominicana, pero atención. Y estos son como pequeñas cuevitas que hay también. Dicen que acá vivían los taínos antiguamente, pero ahora vive otra cosa porque hay botellas de cerveza y de plástico. Pero acá habitaban los taínos antiguamente. Claro. Y lo que siempre decimos, mi hermano, la conciencia medioambiental, que nosotros estamos todo el tiempo trabajando con eso. En todo el mundo, ¿viste? Sí. La gente tira las cosas Claro, en el suelo. un llamado, que la gente entienda que Yo a Lisana paraíso siempre no. le digo, poné en los basureros, yo mi amor. nunca tiré al piso. Nunca, nada. Lisana nunca tiró, porque en Estonia Lisania viene de Estonia, mi hermano. los educan en Estonia la gente, ya Tiene no un tiren. poquito de cueva aquí también, una mini cueva. Como Mirá le las llaman cuevas, aquí. ¿no? Qué linda la cueva. Sí había una cueva de taínos grande. ¿Vos, Lisana, qué opinás? Hermoso. Nosotros vimos en Haitises las Sí. pinturas. ¿Recuerdas? No recuerdo, que me perdí con el color de tus ojos. Sí, ojos, seguramente. Hace 4 años que estoy con esta mujer y la amo igual como la conocí el primer día. El primer día. Eso es raro. Sana, pero y ese hombre te dice eso. Yo fuera tú y ya lo hubiese brincado arriba y le hubiera dado un besito, una cuestión. Es que me lo dice 100 veces al día. Claro, hay que decirlo menos. Es un verdadero tigre. Romántico. Aquí viene un truquito, mi hermano. Que es que aquí es que viene una playita oculta. Y esta playita oculta, a los amantes les gusta venir mucho. Lo que pasa es que esta playa a veces tiene más arena y a veces tiene menos arena. Qué hermoso. Míralo ahí. La playita oculta de Frontón. Mírala ahí. Qué belleza. Playita oculta. Sí, señor. ¿Qué más hay para ver, William? ¿Hay algo más? Lo que pasa es que esto, hay un sendero. Le explicaba yo a los muchachos, incluso le hice una anécdota una vez que vine yo hace muchos años. Y había salieron unos tigres. unos tigres con una machete. Sí. Pero al final son gente dominicana de pueblo buena, gente buena. ¿Sabes que la gente tiene Solo su duda? quieren un trago o algo, tienen dudas. Claro. El dominicano de pueblo es gente muy amable. Entonces a veces, si tú vienes caminando solo con tu chica, te encuentras con ellos. Te y tú puedes tienes como que, asustar "Ay", porque tienen un machete en la mano. andan con un machete, pero lo que están es pescando cangrejos. Nosotros una vez estábamos andando en moto con Lisana y vinieron unos tigres con machete, pero solo querían ofrecernos un tour. Hacerle tú, claro. No querían nada, no querían agarrarnos con el machete. No, para nada. Hay otra playa acá, William. También. ¿Hay otra? ¿Cuántas playas hay? Después de aquí ya se acaba. Mirá qué hermoso. Esta es más linda. Este es más ¿Te bonito. gustó más, mi amor? Sí. ¿Por? Más limpia parece. A mí lo que me hace la playa especial si hay palmera. Tipo, mis playas favoritas tienen que tener palmera. Le da, porque me gusta el verde, siempre me gustó. Mirá, William, lo que hay acá. Vengan a ver. Esto nunca fue antes documentado en Dominicana. ¿Esto? No, pero también está curioso. ¿Qué es eso? Eso puede ser un erizo. Es un erizo de mar que ya murió. Ay, O sea, esto es esos lo son que... las puyas, tienes Esto tener es lo que cuidado. si vos pisás en el mar te revienta el pie. Ajá. Ten cuidado porque esa puya está activa, ¿eh? Sí, ¿Cómo cuidado. activa? Sí, que te puede picar. Pero quiero ver cómo es el bicho. No, porque ya murió, ya eso es como un fósil. Acá. Miren. Terrible cueva. Sí, es verdad. Miren. Es una cueva, así mismo es. Esa es una cueva perfecta para dormir. Pero perfecta. Acá puedes hacer una carpa. Cueva perfecta para dormir ahí adentro. Ya lo sabes. Mirá lo que es este lugar. ¡Qué olor! Hay un olor raro. ¿Y eso? Y hay un agujero. Pero hay como un olor. Ah, no, el olor ya sé lo que es. El olor es aguano. Esa es el excremento de murciélago, lo que tú estás oliendo. Mirá. Porque aquí esta es una cueva donde se mete murciélago. Ven, miren lo que... Sí, el Esta es guano es una una cueva bomba. de taíno. Sí, señor. Parece un Perfecta. Tú sabes que los taínos utilizaban esta cueva cuando venían los huracanes también. Claro. Porque es un lugar perfecto para resguardarte también. huevo. Parece un huevo. Sí. Pero ciertamente tú tienes razón. huele a ¿Alguien guano. tiene una linterna? Sí. Vamos a ponerle. Ya veo que sale un murciélago. ¿Qué se ve? Yo creo que ahí eso es como para cocinar. Ponelo un poco más adentro, William. La linterna. Ahí Míralo está. ahí. Ahí yo creo que han cocinado. Sí. Hay como un horno. ¿Tú sabes lo que yo encuentro curioso? Que no veo ninguna pictografía.
Pictografía era lo que dibujaban los taínos, los tallados. Ahí. Ah, no, pero eso es muy triste, mi Eso es hermano. una Eso pelotografía. es muy triste cuando pasa eso, mi hermano. ¿Quieres ver un erizo, Mateo? Sí, quiero. Ay, mirá. Ese está vivo. No. ¿Y cómo subió hasta acá? Posiblemente lo agarraron en una red. Esto si vos lo pisás, te hace pero... No, feísimo, malísimo. Si lo pisa tiene problemas. Si lo pisa en el agua. Pero no lo toque mucho, Mi amor. Mirá. Qué loco este bicho, hermano. Estoy pescando. A ver si saca... Ay, mi amor. Mi amor, pobrecito. Le salió el chichón, más pobre. Siempre me pasa. Siempre algo le pasa a ella. No, pero siempre la Todos los cabeza. viajes que vamos a Lisana le pasa Siempre algo. la cabeza. Más pobre. Se Cabeza rompió la... grande. Tiene la cabeza grande, Lisana. Bueno, ahora William dijo que nos va a llegar a la playa número 1 de las terrenas. De Samaná. De Samaná, perdón, de las terrenas. Sí, mi hermano. De Samaná. Eso es cuestionable, quizá mucha gente te dirá, no, eso no es verdad, pero para mí en lo personal, la playa Rincón, que es donde vamos a ir, puede que sea Lo es. la número 1 de Samaná. Mamita. Agarrate, Ale, Estoy bien agarrada. Agárrese. Mamita. Ahí llegamos a la playa Rincón, pero como tenemos mucha hambre, vamos a comer un pescado. Vamos a chequear las libras. Oh, mirá. Qué lindo. Esa es la famosa colis rubia. Ah, Y mire cómo usted lo va a hacer, maestro, como a usted le gusta, mire, vea, a la Uy, parrilla. qué lindo. Qué lindo, Entonces, ustedes quisieran comerse un pescado, ustedes, por ejemplo, de 1 libra tú, 1 libra Lisana, o uno de 2 libras los dos, libra y media, comparten. La cosa de la libra no la entiendo. No entendemos. El kilo. Nosotros tenemos kilos. Ok. Vamos a decir que 1 libra viene siendo medio kilo. Exacto. Para que más o menos. Tampoco sé cuánto es. O sea, vamos a mostrarle el tamaño. ¿en Para serio, 4 maestro? personas, ¿qué indica, Momer? ¿Uno de 10 libras? Más o menos. Si ustedes quieren la hacemos para los 4, podemos hacerlo mira también. cada uno. Qué lindo este. Podemos coger 2, creo yo. 2 de 2 Para libras. 2 y para 1 y 1. Bueno, una dale. pared y una pared. Dale. Permiso, señorita. Yo los hice en mi casa con la mano y se me quemaron. No me salen. Usted corta el banano verde y solo lo corta así, lo aplasta y listo. No, hay que freírlo. Primero la fría. Hay que darle frito primero, luego vuelven y se fríen para comer. Qué interesante. Ah, y lo frita acá en aceite. Buenísimo. Bueno, aceite del que aparezca, mi hermano. Si habré intentado yo hacerlos y me salían feos. ¿Te acordás, Lisana? Sí, porque ahora aprendiste la técnica. Ah, me tengo que comprar esa raqueta. Permiso, señorita. Quería ver nomás la cocina porque me llamó la atención cómo cocina. Ah, mirá, son a madera. Qué Esto bueno. es lo que le llaman los anafes, como se hace en el campo dominicano. Qué lindo. Ya esta es la parrilla. Estas son las cocinas que la comida más rica sale. Porque sale con el gusto de la leña. Exactamente. Tú ya sabes, hermano. Ya tú sabes. Ya tú sabes, ¿verdad? Está calientito, ¿eh? Está aplatanado, hermano. Ese término tú no te lo sabes, lo que él acaba de decir. ¿Cuál? Aplatanada. Estoy aplatanado. Repítalo a él. Aplatanado, hermano. Me he embananado. Ah, no, emplatanado. Así, güey. Aplatanado. Aplatanado. O sea que ya usted es casi dominicano, igual que Lisanita. Vamos a comer, William, tenemos un hambre de perro. Oh, la mejor parte del día. Comer. Ya tú sabes, William. Cómo agradarnos. Tú sabes cómo agradarnos, William. Mira que con poco tú nos agradas, ¿eh? Eso es lo bueno, la vida simple, Un man. pescado y unos tostones. Viene un arrocito por ahí, de moro de guandule con coco. También es típico. Arroz de coco me encanta. Posiblemente la gente se pregunte, ¿cuánto cuesta este plato de comida? Y este plato de comida, ciertamente, en la playa, no suele ser económico. No. Por ejemplo, 2 libras de pescado
cada uno que tiene 2 libras, en total 4 libras, con moro y con tostones, hace un total de 4.000 pesos. Esos son aproximadamente 75, 80 dólares. 2 pescados. 2 pescados. Mamita. De 2 libras cada uno. Y eso que lo sacan de acá. Imagínate si lo sacarían de Taiwán. ¿Cuánto costaría? Lisana dijo que va a traer los pescados de Estonia. Ya está más barato. Sí. Ya ni si quiere comer nomás, Lisana, no quiere. Ya tú sabes. Oh, qué rico. ¿Sean algo para comer? 2 botellitas de agua puede ser, ¿no? Le voy a servir a Lisana porque sé que está con hambre. Bueno, gracias. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Señores, mira lo que le explicaba yo. Pues la Lisana vino empujando el auto y le dio hambre, pues. Probalo, mi amor, a ver si te gusta. ¿Le pongo limón? Oye, pero ¿por qué es tan caro? Bueno, ahí pudiésemos debatir. Explicado eso, buen provecho. ¿Está rico, Lisana? Wow. Me voy a comer todo. Bueno, Está buenísimo. vamos a ver comer. el otro. Terminado el pescado, vamos tirando un poco al agua. Ay, cómo me quema todo. Dios mío. Estamos en la playa Rincón. Una maravilla. Listo. Ya terminó la explicación de Lisana. 2 palabras. Menos ganas de ver el video que yo tiene. Pero No, con porque viste que el cansancio de todo el día viajando. con eso decís todo. Oh, el agua está pero calentísima. Qué rico. Uy, qué linda que está. Ya tú sabes. ¿Por qué el agua en Dominicana está siempre caliente? Para que tú vuelvas, ya tú sabes, hermano. Ya tú sabes. Buena idea, ¿no, Lisana? Sí. Práctico. Para que me suban la carretilla también porque estoy cansado, señor, disculpe. Estoy cansado. Cansado de ser feliz, dijo el William. ¿A dónde llegamos, William? A Usted ver. acaba de llegar al paraíso y literalmente se llama Casa El Paraíso. Y cuando Lisanita vea este lugar, posiblemente va a temblar con la otra casa que ustedes vieron para el casamiento. Porque este es un potencial lugar. Esta para sería el tema la del opción casamiento. número 2, William, ¿no es cierto? O 3, no sé cuántas vimos ya. ¿Y esa ballena? Sí, eso es porque aquí son muy dados al tema conservación. Los propietarios de este lugar son muy amigos de nosotros, gente muy buena, gente muy querida, que son veterinarios, por cierto, y bregan también con animales. Ah. Creo que eso también le agrega un plus al lugar, la calidez de la gente, de los propietarios. Mira, ve. Ay, papá. Ah, bueno, mirá el perro que hay acá. Mirá. Ah, bueno. Va acá. Ahí va acá. Parece mi tía Gladys el pelo. Mirá, Lisana. Dios mío. Ya tú sabes qué voy a hacer. Y ahora estoy en duda de dónde nos vamos a casar. Mirá lo que es este lugar. Wow. Jacuzzi. Qué Hermoso. lugar. Wow. Qué isla, ¿eh? Qué isla, che. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y si hacemos el casamiento allá y acá la luna de miel? Ta, tarán, tan. Queremos mostrar dónde vamos a dormir hoy. Ahí está la playa, la vista. Y lo que más me encantó es que... Ahí está Mateo. Que uno duerme como en la naturaleza abierto y en la mañana va para allá. Y toda esta casa, el señor, el dueño, contaba que fue hecho con material reciclado de un huracán, creo que hubo acá, si no escuché mal. Y toda la madera que voló, por ejemplo, la usaron para hacer esta pared. No sé, los pedazos de piedra que cayeron la usaron para hacer la otra pared, la ventana y así. Armaron todo con material reciclable. Esa es la idea del lugar. Pero también tiene wifi. Ducha tiene caliente. Ducha caliente. Aquí está. El baño. Hacen su propio jabón de coco. Repelente hecho a mano también. Pero la parte más bonita viene ahora, así que vamos para allá.
Bueno, y como yo siempre digo, bueno, hoy llegó el último día. Y como el video ya es muy largo, hacémoslo rápido. Porque Lisana tiene que editarlo y le va muchas horas después cortarlo. Y yo me pongo a hablar y después va a hablar el William 2 horas. no. Tú ya sabes dónde esto va a Con terminar. estos dos. Tú ya sabes. Entonces, gente, comentan dónde deberíamos casarnos. Y gracias, William, Ale, Lisana, Mateo, todos. Pero en especial ustedes dos. Porque nos recibieron en su ustedes. país, nos llevaron por todos lados. A ustedes. Abrazo de grupo. Se formó una amistad. Así mismo es, así mismo es. Bienvenidos siempre a la República Dominicana y un gusto tenerlo a ustedes por aquí. Como bien decía el gran Mateo, esto es una amistad. Los queremos. Bellos. Ya tú sabes. Ya tú. Wow, Sigan viendo. wow, wow.